Capítulo 13. Mucho se me criticó después porque no puse en libertad a esos prisioneros cuando se me entregó el rescate que pedí por ellos, pero quiero aclarar que ese rescate lo pedí no para soltarlos, sino para no fusilarlos. Como en efecto no fusilé a nadie. Hay que tener en cuenta que yo me encontraba en pie de guerra y en territorio hostil y que mis objetivos militares no me daban el tiempo necesario para andar coqueteando con la población civil y necesitaba tener rehenes por si se les ocurría jugarnos una mala pasada. Por otra parte, estos ricos que metí en la cárcel de Apapátaro eran ricos mexicanos, que constituyen una raza maldita y que debieron ser pasados por las armas, todos, desde los tiempos del cura Hidalgo. Así que no entiendo qué me reprochan los que dicen que fui muy cruel, porque tuve presos unos días a una sarta de mentecatos. La caballería, que venía al mando del coronel Odileón Rendón, se nos incorporó 2 días más tarde, que fue el 3 de agosto. Decidí pasar revista a mis tropas que con el batallón y los 2 escuadrones de caballería que tenía Bardomiano ya pasaban de los 2.500 hombres. Hicieron una demostración tan marcial que muchos de los habitantes de la ciudad, especialmente las clases más necesitadas, que son las más generosas, vinieron a ofrecerse como voluntarios. Con ellos formamos 2 compañías de reserva, que puse al mando del capitán Fuentes y que no pensaba utilizar más que en el caso de que pudiéramos armarlas. Como había yo decidido establecer en Apapátaro mi base de operaciones, efectuamos algunas acciones de limpia de los alrededores. Expropiamos también todo el maíz que ven en las trojes y la mayor cantidad de ganado que pudimos recoger. En esto se nos fueron 3 días y en esto también estábamos cuando bajó de la sierra el conocido cristero Heraclio Cepeda, con sus hombres, que quería ponerse a mis órdenes. Porque él también estaba en contra de la opresión, me dijo. Bardomiano y Zenón querían que le jugáramos una mala pasada y que lo desarmáramos, pero yo preferí aceptar sus servicios y lo mandé a revolucionar en el estado de Guatáparo, en donde por 6 años trajo a salto de mata a mi compadre, Maximiliano Rosas, que era el jefe de la zona militar. El día 7 de agosto todo estaba preparado para seguir nuestro avance hacia Cuébano, que pensábamos iniciar el día siguiente, cuando a las 10 de la mañana apareció uno de los Curtis de la Fuerza Aérea, que después de darle muchas vueltas a la población y cuando ya creíamos que iba a empezar a bombardearnos, aterrizó en los llanos de la Verónica. Inmediatamente monté a caballo y con una sección de caballería fui a ver de qué se trataba. Cuando llegué al lugar del aterrizaje, me encontré con que el aparato ya estaba rodeado de la chiquillería y de muchos perros que ladraban, y que de él habían bajado nada menos que Anastasio Rodríguez y el héroe de la aviación, Juan Paredes. Nos abrazamos con mucho gusto, y después de dejar un piquete resguardando el avión, nos dirigimos al Hotel México, en donde yo había establecido mi cuartel general. Las noticias que trajo Anastasio eran unas buenas y otras malas, pero de cualquier manera eran difíciles de obtener, porque él era como un mudo y no le gustaba hablar. ¿Y qué pasó con Canalejo?, le pregunté. Canalejo, por supuesto, no había podido apoderarse de Laredo, como era su deber, y estaba esperando a que llegáramos a reforzarlo. Así que en todo el oriente no teníamos puerta en la frontera, y como es bien sabido, las revoluciones en México las gana quien tiene la mejor. Los periódicos dicen que Artajo tomó Culiacán, me dijo Anastasio, pero como no teníamos comunicaciones, no podíamos saber si era cierto o no más rumores. A Tren se le había ido muy bien y estaba listo para echarse sobre Cuébano. Ya estaba a la altura de la estación de Guardalobos. El avión me lo mandaba para hacer reconocimientos, solo que se le había olvidado que gasolina no encontraríamos sino hasta Cuébano. Y a Anastasio para que me ayudara. Del camaleón no se sabía nada. ¿Y cómo supieron que yo había tomado a Apapátaro? Porque salían los periódicos. Buena está la cosa, si para averiguar nuestros movimientos teníamos que depender de la vendida prensa metropolitana. Entonces me dijo una noticia que me dejó helado. Dicen que de México salió a combatirlos una columna al mando de Macedonio Gálvez. Dios los hace y ellos se juntan, dije, y me quedé pensando que teníamos que vernoslas con una cuadrilla de rateros. No más que lo encuentre me va a pagar el robo de mi pistola de cacha de nácar. Después, en el billar del hotel, hicimos una junta de Estado Mayor a la que asistieron Zenón Hurtado, Bardomiano Chávez, Odilón Rendón, el coronel Pacheco, Anastasio, Juan Paredes y los capitanes Benítez, Fuentes y Zarazúa. Paredes, que había volado sobre Cuébano, nos explicó el dispositivo de la defensa. La vía estaba cortada en el Zarco por el ferrocarril central, que era por el que nosotros avanzábamos, y en el Fresno, por el oriente, que era por donde avanzaba Trenza y tenían una batería en el Cerro de San Mateo, que nos iba a dar mucha guerra. No sabíamos cuántos hombres tenían, pero estaban al mando de Macario Aguilar, que no era ningún tarugo. Dice Germán que tú les des la artillería y que él se encarga de lo demás, dijo Anastasio. ¿Y cómo sabemos si no está defendiéndola una división?, pregunté.
Yo creo que no tenemos los medios suficientes para efectuar un ataque tan importante, dijo Zenón Hurtado, que era un cobarde. En ese momento decidí dejarlo de guarnición en Apapátaro y lanzarme al ataque. Esta noche nos ponemos en movimiento, dije, para terminar la junta. Juan Paredes hizo otro vuelo de reconocimiento y cuando regresó se le rompió el tren de aterrizaje. Montamos el avión en una de las plataformas que habíamos encontrado y empezamos el viaje a las 8 de la noche con todos los efectivos, menos un batallón y los voluntarios, que dejamos en Apapátaro al mando de Zenón Hurtado. Anastasio, que venía con la caballería, nos alcanzó en el Zarco, cuando estábamos reparando la vía y nos dejó atrás. Cuando la vía estuvo reparada, seguimos nuestro camino y a las 4 de la mañana, cuando llegamos al Chico, empezamos a oír la balacera que tenían trabada nuestra caballería y las avanzadas del enemigo. Cuando Benítez empezó a cañonear a los federales, estos se retiraron en desbandada, pero Odilon los interceptó y les hicimos 200 prisioneros. Esta fue la acción del Chico. Mis hombres estaban llenos de entusiasmo con tanta victoria. A 10 kilómetros de Cuébano desembarqué la tropa y al mando de la infantería me dispuse a conquistar el cerro de San Mateo. Benítez, con el cañón, siguió más adelante para bombardearlos y distraer su atención. Ya había anochecido el día siguiente y todo estaba muy callado. Al rato empezó Benítez con sus cañonazos. Ordené a mis hombres que se desplegaran en línea de combate y avanzamos. En vez del fuego mortífero que esperábamos, nos encontramos con un batallón que estaba protegiendo la artillería, que cambiaba de posición para hacerle frente a Benítez y que casi chocó con nosotros en la oscuridad. Los hicimos pedazos en menos que canta un gallo. Ordené una carga para tomar el cerro y allí vamos. Yo a la cabeza de mis hombres y ellos gritando embravecidos. Con tan buena suerte que los nidos de ametralladora estaban al otro lado del cerro esperando un ataque de Germán Trenza, y cuando los que las manejaban estaban cambiándolas de posición, les caímos encima y los capturamos. Cuando Pacheco y yo seguíamos rumbo a la cumbre, donde estaba la artillería, dejando a Bardomiano que nos protegiera la retaguardia, íbamos avanzando con mucho tiempo, esperando que se nos viniera el mundo encima de un momento a otro, cuando oímos el estruendo de las mulas, que venían en la carrera, pendiente abajo, tirando de las piezas, o más bien huyendo de ellas. Poco faltó para que nos atropellaran. Fue el peor susto de la noche y casi salimos en estampida, también nosotros. Pero al cabo de un tiempo nos serenamos y logramos capturar las 4, con bagaje y parque y cuanto hay. Cuando todo estuvo tranquilo de mi lado, ordené a Benítez que dejara de bombardearnos y hasta entonces me di cuenta de que por el lado oriental de Cuébano sonaba una terrible balacera. Le ordené a Pacheco que con 2 compañías hiciera un reconocimiento. Cuando Pacheco acababa de irse, llegó Benítez en una mula a todo galope. «No soy yo el que está bombardeándolos, hace media hora que se acabó el parque», me dijo al llegar. Entonces comprendí que el shrapnel que estaba cayéndonos encima venía nada menos que de los cañones de mi querido amigo Germán Trenza. Afortunadamente estaban tirando con tan mala puntería que no nos causaban mucho daño. Ordené inmediatamente que fuera un mensajero a comunicarle a Germán nuestra posición. «Emplace los cañones, Benítez, y hágame el favor de bombardear la ciudad», ordené. «Muy bien, mi general». Entonces empezó el bombardeo que había de causar 20 bajas en la población civil. El fuego de fusilería que había por el lado oriental cesó de pronto. Cuando regresó Pacheco se supo que ese había sido un combate entre 2 unidades de las fuerzas de Macario, que evolucionando en la oscuridad se habían encontrado y confundido con el enemigo, es decir, con nosotros. Estos son los azares de los combates nocturnos. «¡Alto al fuego!», ordené cuando cesó el de Trenza. Decidimos esperar que amaneciera porque ya era bastante la confusión. Cuando despuntó el día, vimos que el enemigo se retiraba en 3 largos trenes rumbo a México. Lanzamos gritos de júbilo porque habíamos ganado la batalla. Cuébano era nuestro. 2 horas después de esto que acabo de relatar, esos trenes fueron interceptados por las fuerzas del Camaleón, que venían muy calladitas desde Irapuato. Macario Aguilar logró escapar y se presentó 2 días después en Celaya, que era donde Macedonio Gálvez tenía su cuartel general. Por agencias de Vidal Sánchez, se le juzgó sumariamente y se le pasó por las armas, acusado de alta traición. Este fue otro de los innumerables crímenes de Vidal Sánchez. Porque Macario no fue un traidor. Lo vencimos porque nos batimos con gran bravura y tuvimos mucha suerte. Eso es todo.